social, ya he hablado con la secretaria y está convencida, pero todavía no estoy seguro que podamos hacerlo. Y es el vincular el padrón de oportunidades con las encuestas que tenemos nosotros, porque hay muchos que entrevistamos nosotros para las muy diversas encuestas que caen en los padrones de Sedesol. Queremos vincularnos a través de la norma de domicilios. En el país, y todavía, en la casa de todos ustedes, en la casa mía, recibimos los recibos de luz y de agua y de banco y de teléfono y cada quien escribe el domicilio diferente, porque en el país no había una norma de domicilios, ni Correos tenía una norma de domicilios. Y para nosotros es muy importante eso para georreferenciación. Entonces normamos cómo debe escribirse el domicilio y por otro lado tenemos georreferenciados todos los domicilios del país. Quiere decir que si nos dan el padrón de oportunidades con el domicilio bien escrito, lo podemos georreferenciar en tiempo real. Imagínense lo que eso significa para la toma de decisiones. Ahora yo quiero ir un paso más y vincularlo con las encuestas, porque imagínense que nos caigan una buena muestra del padrón de oportunidades en la encuesta de ocupación y empleo o la encuesta ingreso-gasto o en la encuesta de la dinámica demográfica o la encuesta intercensal que vamos a levantar. Conoceríamos mucho más los beneficiarios de oportunidades y por tanto las políticas públicas podrían ser mucho más. Ahí para mí está el futuro. En el uso de los registros administrativos estamos ahí picando piedra. Debo de decir que hemos encontrado una muy buena recepción en esta administración y el tema es ver si nos dan las bases de datos para poder hacer todo lo que queremos hacer. Tomo también tu otra preocupación. Es cierto, siempre que cambiamos el año base, lo sacamos y luego las series de tiempo se quedan cortas, retroproyectamos algunas, pero algunas otras seguramente no, y estas que tienen la OCDE y el Fondo Monetario seguramente nos llegaron en algún requerimiento como el que siempre nos hacen y seguramente los contestamos en algún cuestionario, pero voy a asegurarme que hagamos ya la retropolación y tengamos una serie consistente, ¿no? Bueno, Francisco, paisanos además, el tema regional. En el pasado promovimos que hubiera fondos regionales en el país, porque todo el mundo quiere hacer una carreterita y debe haber proyectos que son para toda la región, no para un estado. Hay proyectos que se pueden compartir, ¿no? Desafortunadamente no caminó como hubiéramos deseado, hay algunos que sí, otros que no, pero la buena noticia es que recientemente estuve en Sedatu y quieren retomar de manera muy importante la planeación regional y ahora con mucha más información, porque ahora sí tenemos muchísima más información que cuando nos vimos al principio cuando platicamos de esto a principios del año 2000. Hoy es una cosa totalmente diferente y creo que ya hicimos lo de, además de exportaciones, el tema de exportaciones era importante, porque si ustedes ven las exportaciones de General Motors, están asignadas a la Ciudad de México, porque aquí está el corporativo. Entonces no están asignadas a Silao, no están asignadas a San Luis Potosí. Y entonces era muy difícil, y es más, están totalmente sesgadas las exportaciones. Exactamente lo mismo sucede con las cifras de inversión extranjera. Están situadas donde está el corporativo. Estamos trabajando ahorita con la Secretaría de Economía para ver si también la podemos sacar a nivel estatal, pero sí, yo creo que hay muchísima más información para hacer cosas mucho más interesantes ahora en materia de planeación regional. Estoy de acuerdo con lo que señalas, Federico, que esto no te refleja, un solo indicador no te refleja el tema de la estabilidad. Lo que yo he visto un poco en las agendas de las organizaciones estadísticas es visto el tema de la estabilidad, pero desde la otra cara de la moneda, que es la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad ambiental, y creo que vale mucho la pena el hacer esfuerzos en este sentido, porque sí nos levantaría las banderas, ¿no? Las alertas tempranas cuando hay problemas. Yo coincido contigo y espero que al tema de vulnerabilidad le podamos entrar, y allá está Gerardo Leiva, que es el director general adjunto de investigación, y ya
ya tomó nota, digamos. Tus preguntas también, por supuesto, pobrezas, conteo versus intercensal. El conteo, por definición, es medir la población casa por casa con pocas variables. De tal forma que si hacemos un conteo, no vamos a poderle darle a Coneval la pobreza. Entonces, Coneval no tendría los elementos para calcular la pobreza multidimensional por municipio, porque para estimar las condiciones multidimensionales de la pobreza tenemos que hacer muchas preguntas y esas preguntas no caben en un conteo. De tal forma que la encuesta intercensal da una respuesta mucho más precisa a las necesidades de Coneval. También creo que de mayor calidad, porque un censo es hiper complicado, tienes que contratar 120,000 encuestadores, capacitarlos en cascada, y hay preguntas que son muy difíciles de captar por los encuestadores. Una encuesta, contratas menos encuestadores, puedes capacitarlos mucho más, son muchos menos, y creo que dan en muchas ocasiones confiamos más en algunas preguntas, en las respuestas que nos da una encuesta, que en las respuestas que nos da el censo. Pensamos que son de mayor calidad y creo que además hemos medido la precisión del año 2010, porque tuvimos el censo con el cuestionario básico y luego el cuestionario ampliado. El cuestionario ampliado fueron como 2.9 millones de viviendas, entonces pudimos comparar los resultados que nos daba el censo para las mismas preguntas con los cuestionarios que nos daba el cuestionario ampliado, pudimos medir la precisión y pensamos que las diferencias no hacen sentido hacer el censo para diferencias tan pequeñas, que para efectos de política pública sí te dan muy buenos resultados, pero más aún, de la experiencia del 2010 pudimos sacar mejores diseños de muestra y además vamos a duplicar la muestra. Entonces vamos a hacer la encuesta más grande que jamás se haya hecho en el país, que es 6.1 millones de viviendas. Y los investigadores, por tanto, van a tener una muestra que quizás jamás hubieran soñado, ¿no?, para hacer todas sus investigaciones. Aprovecho para decir en esta comunidad que había una limitación para usar los microdatos del INEGI y que ahora, a partir del año pasado, pusimos a disposición de todos los investigadores un laboratorio de microdatos que lo tiene la directora del laboratorio, es Natalia Wolkoff, está aquí en la Ciudad de México, está en Patriotismo, y hoy ya no tendrían ninguna limitación para utilizar los microdatos. Incluso los estudiantes de doctorado en mexicanos que están fuera del país nos mandan sus programas escritos en SAS o escritos en STAT, se los corremos, vemos que no rompe ninguna confidencialidad y se los damos. De tal forma que hoy de veras ya no hay limitaciones para el uso de la información. También pueden no solo, digamos, muchos, si yo me meto al laboratorio yo no voy a poder utilizar los microdatos, entonces a veces también podemos pedir que nos corran los programas que nosotros requerimos y nos los corren ahí en ese laboratorio. Creo que vale mucho la pena que algún día en algún foro se pueda presentar. Acá está Virginia, y a lo mejor organizar algo, Virginia, para poder presentar aquí el laboratorio de microdatos, porque creo que es una muy buena oportunidad para la academia. Los mapas de riesgo, sin duda hoy se puede hacer todo eso. Por ejemplo, me decían los de las acciones de vivienda de los estados, queremos tener mapeados todas las viviendas que están en zonas vulnerables. Yo creo que es esencial, porque además ¿cuántas familias no viven en zonas vulnerables? Y se puede hacer, ya tenemos los elementos para hacerlo, pero falta un poquito que el respaldo de las entidades federativas. Les dijimos, dánoslas y te las georreferenciamos nosotros y te decimos qué hay ahí. Pero no tuvimos desafortunadamente respuesta, pero tiene razón, hoy hay muchas cosas más que se pueden hacer con la información. Hay una buena noticia, el senador Raúl Cervantes promovió una reforma constitucional
para unir el catastro y el registro público. Y eso, se está trabajando ahorita la ley reglamentaria. Y una de las, hay varias versiones, pero una de las propuestas que están ahí es que el INEGI norme cómo se debe generar la información de los catastros y luego tenga los catastros en sus bases de datos y los ponga a disposición del público. Imagínense lo que sería si un empresario cualquiera quiere comprar comprar un terreno, ¿no?, en Guanajuato y está en Baja California y pueda meterse y ver si tiene, cómo está el tipo de, el uso de suelo, el dueño, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que daría mucha seguridad jurídica y a nosotros nos permitiría tener una cartografía a nivel de predio, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas por venir y ojalá se concreten. Mira, si la OCDE tiene esa definición, también me parecería que es muy subjetiva, ¿no? Y luego el ingreso es muy difícil de captar. Le creemos nosotros mejor al gasto, ¿no? Clemente, ¿por qué no incorporé estas dos megatendencias? Bueno, para que un poco, quizás para que me vuelvan a invitar para presentar otras. Fernando se acordará, hace 3 semanas, por ahí estuvimos en Flaxo y me preguntaron si había una razón de por qué no incorporé la desigualdad en las megatendencias. Y mi respuesta fue simplemente por limitaciones. Quisimos, y Gerardo Leiva ya me mandó algunas propuestas, pero no hubo tiempo para revisarlas. Pero tienes toda la razón, tenemos que incorporar esas, son muy importantes. El tema de la desigualdad, tanto del ingreso en los hogares como la desigualdad regional. Creo que sin duda hay que entrarle a ese tema más y tenemos la información y por supuesto que creo que vamos a incorporarla la del crecimiento y lo de la inversión. Además ya tenemos la información de los acervos de capital, afortunadamente. Entonces, sí, para la siguiente espero que ya la tenga Clemente, porque creo que es importante, pero no hay ninguna otra razón que estas limitaciones y el gusto de volver a que me inviten, porque hay muchas otras que no están, ciencia y tecnología, por ejemplo, no la presentamos la de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, hay muchas otras cosas que podemos ver en alguna otra ocasión y pues muchísimas gracias, Rolando y Mario. No, pues muchas gracias a ti, Eduardo, y gracias a ustedes. Yo sí quiero enfatizar una de las nuevas buenas que nos da Eduardo Sojo respecto de, no conozco la modificación al Código Fiscal, pero yo espero que esa modificación nos permita a los mexicanos saber cuánto paga cada centil del ingreso en materia de impuestos, a lo que el SAT se ha negado sistemáticamente, precisamente aludiendo al tema del secreto fiscal, que no se sostiene prácticamente en ningún otro país del mundo. Entonces, si esta facilidad de que logró Aristóteles se comparte con una especie de Platón, yo lo celebraría, me da mucho gusto. Nosotros estamos preparando una reunión sobre el tema de desigualdad y fiscalidad próximamente, y si en ese momento pudiéramos dar esta noticia, sería realmente muy importante. Dos, aparte del tema de desigualdad, que tú lo recogiste muy bien, yo sí enfatizaría lo planteado por Clemente Ruiz. Tenemos algún problema con el hecho de que la formación de capital ha reducido su ritmo histórico. Y eso quiere decir que algunas, por lo menos, yo diría que todas, porque soy muy economicista en esta materia, pero algunas de las principales megatendencias de que hoy estamos hablando se van a ver afectadas indefectiblemente si no tenemos una buena explicación del por qué hemos registrado esta reducción en el ritmo de crecimiento de la inversión y de la acumulación de capital, porque tiene que ver con la gente y las decisiones que la gente toma, no sobre el presente, sino sobre el futuro. Y cuando hablamos de megatendencias, pues tenemos que hablar del futuro. Una vez que reconocemos el presente,
también como tú nos has ayudado a hacerlo esta tarde. Pero yo sí diría que el tema de los acervos de capital, del capital tangible reproducible, como le llamábamos en la antigüedad, es indispensable para tener una idea mínima de la relación producto-capital y entonces discutir más en serio el tema de la productividad, del que se ha abusado, me parece a mí en demasía, ¿no? Eso, la productividad y sus pobrezas explican todo lo demás. Yo creo que quizás sea al revés, como bien ha demostrado Jaime Ross aquí presente, por lo menos para mi satisfacción. Entonces yo creo que el tema de la inversión no es solo un tema sectorial, digamos, es un tema que amarra muchas cuestiones históricas y estructurales, ¿no? Y un tema más que no son las megatendencias en efecto, pero que es, yo creo, hasta donde entiendo, un instrumento fundamental que igual que la distribución funcional del ingreso se fue relegando, y en el caso nuestro no solo se relegó, se quiso cancelar, a pesar de nuestros compromisos internacionales, ese de las matrices de insumo producto, ¿no? Yo creo que es, de nuevo, ahora que todos en el mundo tenemos que caer en la cuenta, reconocer que tenemos que saber más de lo que fue el cambio estructural y de lo que pueden ser los cambios estructurales del futuro, no podremos hacerlo a cabalidad mínima si no contamos con ese instrumental, pues, que es fundamental, que hizo historia, abrió historia y que en la locura de fin de siglo, ¿verdad?, comenzó a dejarse de lado, por lo menos por algunos países, desgraciadamente por el nuestro, ¿no? Se ha recuperado, vamos a tener, creo yo, si es que Pablo Ruiz tiene éxito, vamos a tener el privilegio de tener la reunión del internacional sobre la matriz el año entrante, pero yo creo que es un tema que sí debemos cuidar y soportar, ¿no? Y bueno, se ha dicho que información es poder, y si queremos democratizar el poder, pues tenemos que democratizar la información. Y en ese sentido yo creo que el INEGI como organismo autónomo del Estado está cumpliendo